Creed en sus profetas. Viernes 21 de junio 2024. Jonás 1. Jonás huye de su misión. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar, y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno invocaba a su Dios, y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿Qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizá Él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces se dijeron unos a otros: Vengan y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él respondió: Soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron: ¿Por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se lo había declarado. Y le preguntaron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. Y él respondió: Levántenme y échenme al mar, y se les calmará, pues yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres remaban para hacer volver al barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor diciendo: Oh Señor, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y éste estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El deseado de todas las gentes, capítulo 39, dadles vosotros de comer. Debe manifestarse el mismo cuidado en las cosas espirituales. Cuando se recogieron los cestos de fragmentos, la gente se acordó de sus amigos en casa. Querían que ellos participasen del pan que Cristo había bendecido. El contenido de los canastos fue distribuido entre la ávida muchedumbre y llevado por toda la región circundante. Así también los que estuvieron en el festín debían dar a otros el pan del cielo para satisfacer el hambre del alma. Habían de repetir lo que habían aprendido acerca de las cosas admirables de Dios. Nada había de perderse, ni una sola palabra concerniente a su salvación eterna había de caer inútilmente al suelo. El milagro de los panes enseña una lección en cuanto a depender de Dios. Cuando Cristo alimentó a los 5,000, la comida no estaba cerca. Aparentemente Él no disponía de recursos. Allí estaba en el desierto con 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Él no había invitado a la vasta muchedumbre. Ella había venido sin invitación ni orden, pero él sabía que después de haber escuchado por tanto tiempo sus instrucciones, se sentían hambrientos y débiles, porque él también participaba de su necesidad de alimento. Estaban lejos de sus casas y la noche se acercaba. Muchos estaban sin recursos para comprar alimento. El que por ellos había ayunado 40 días en el desierto no quería dejarlos volver hambrientos a sus casas. La providencia de Dios había colocado a Jesús donde se hallaba, y él dependía de su Padre Celestial para obtener los medios para aliviar la necesidad. Y cuando somos puestos en estrecheces, debemos depender de Dios. Hemos de ejercer sabiduría y juicio en toda acción de la vida, a fin de no colocarnos en situación de prueba por procederes temerarios. No debemos sumirnos en dificultades descuidando los medios que Dios ha provisto y usando malas facultades que nos ha dado. Los que trabajan para Cristo deben obedecer implícitamente sus instrucciones. La obra es de Dios, y si queremos beneficiar a otros, debemos seguir sus planes. No puede hacerse del yo un centro. El yo no puede recibir honra.
Si hacemos planes según nuestras propias ideas, el Señor nos abandonará a nuestros propios errores. Pero cuando después de seguir sus indicaciones somos puestos en estrecheces, nos librará. No hemos de renunciar a la lucha desalentados, sino que en toda emergencia hemos de procurar la ayuda de aquel que tiene recursos infinitos a su disposición. Con frecuencia estaremos rodeados de circunstancias penosas y entonces, con la más plena confianza, debemos depender de Dios. Él guardará toda alma puesta en perplejidad por tratar de andar en el camino del Señor. Por medio del profeta, Cristo nos ha ordenado que partas tu pan con el hambriento y saciares el alma afligida, que cuando vieres al desnudo lo cubras y a los pobres errantes metas en casa. Nos ha dicho, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, pero cuán a menudo nos descorazonamos y nos falta la fe al ver cuán grande es la necesidad y cuán pequeños los medios en nuestras manos. Como Andrés al mirar los 5 panes de cebada y los 2 pececillos, exclamamos, ¿qué son estos para tantos? Con frecuencia vacilamos, nada dispuestos a dar todo lo que tenemos, temiendo gastar y ser gastados para los demás. Pero Jesús nos ha ordenado, dadles vosotros de comer. Su orden es una promesa, y la apoya el mismo poder que alimentó a la muchedumbre a orillas del mar. El acto de Cristo, al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta, entraña una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para Él. Cristo recibía del Padre, Él impartía a los discípulos, ellos impartían a la multitud y las personas unas a otras. Así todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él el pan de vida, el alimento celestial, y lo impartirán a otros.